para seguir hablando de este problema de corrupción estructural que trasciende fronteras, no es un problema solo de Argentina, sino es un problema que abarca a casi todos los países del mundo. Si podés contarnos un poco, Alejandro, tu experiencia en el Ecuador auditando su deuda externa. La experiencia de Ecuador fue muy buena porque primero me permitió comprobar que el proceso ecuatoriano es igual al argentino. Y después chequeándolo con algunos amigos de otros países, es como una especie de modelo que se instaló en la Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, etc. Yo acá pude investigar nada más que el plan Brady y algunas otras cosas fundamentalmente de deuda privada, pero en general no he podido investigar nada porque los archivos están impenetrablemente cerrados. En Ecuador la cosa fue distinta porque tenía un decreto del presidente que nos autorizaba a verificar toda la documentación. A pesar de eso tuvimos problemas en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas, porque por supuesto había funcionarios de otras administraciones que no querían que se investigara nada. Pero investigamos. Encontramos cómo había sido saqueado un país desde 1976 hasta que Correa subió al poder. Encontramos los contratos ilegales, la violación del orden legal, de la Constitución, absolutamente de todo. Encontramos cómo operaban los abogados del Ecuador en el exterior, que eran los mismos abogados que tenía la Argentina. Es decir, encontramos toda una especie de matriz de cómo se producían los fraudes. Y además de ver toda esa matriz, vimos cómo funcionaba el sistema legal en el Ecuador, porque tanto en la Argentina como en el Ecuador, los contratos de deuda pública tienen que tener el dictamen, en el caso del Ecuador, del procurador del Estado, y en el caso de la Argentina, el procurador del Tesoro. En ambos casos, los dictámenes eran redactados por los acreedores del país, enviados al Ecuador y a la Argentina, y el procurador se limitaba a transcribirlos en una hoja con papel con membrete de la procuración y echar su firma. Con una particularidad, que en la parte final de los dictámenes del procurador argentino y el ecuatoriano decía el procurador que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba en la opinión de los abogados norteamericanos. Ahora yo te pregunto, en Ecuador la reestructuración de la deuda que se hizo en el 92 fueron 8.000 millones de dólares. En la Argentina fueron 32.000 millones. ¿Es posible que el procurador no agarre 2 meses y pueda leer un poquito la legislación de los Estados Unidos, que además no es codificada? O sea, es decir, ahí es el presidente, ahí tenés que leer los fallos de la Corte Suprema y de algunos tribunales y ver la costumbre por la que se maneja. Bueno, les pareció que mejor era confiar. Claro, y esa confianza determinó que todos esos dictámenes fueran hechos por los acreedores, por lo cual el procurador se convertía en una especie de amanuense de los bancos extranjeros. Claro, se determinó que de todo lo que pudimos investigar, que la mayor parte de la deuda era un fraude. Y aquí vino el otro problema que tiene que ver con esta ficción de la solidaridad latinoamericana. Yo siempre me acuerdo de una frase que es algo cínica, ¿no?, de un ministro de los Reyes de Gran Bretaña, Benjamín Disraeli, que dijo: los países no tienen solidaridad, tienen intereses. Y cuando se terminó la auditoría, Correa ordenó la suspensión de los pagos. Fuimos a Caracas a la reunión del ALBA a pedir la solidaridad efectiva y solo recibimos la solidaridad moral a través de un documento que yo redacté, que el presidente corrigió y que firmaron todos los presidentes. Estaban Hugo Chávez, Manuel Zelaya de Honduras, Evo Morales, el presidente del Consejo de Ministros de Cuba, el presidente de Dominica, etc., pensando que después de eso iba a haber una acción. No hubo ninguna. Después el gobierno ecuatoriano pidió al gobierno argentino, al gobierno brasileño, tampoco. Entonces Correa no tuvo otra alternativa que ver qué hacía con la deuda y les ofreció pagarles a los acreedores el 30%. Todos aceptaron porque, por supuesto, la diferencia con la Argentina es que el Ecuador tenía una auditoría que en caso de no aceptar, ir a un juicio, porque Correa dijo: si no aceptan, hagan lo que quieran, en juicio no, ahí la cosa iba a ser absolutamente distinta y, por supuesto, los acreedores, supongo que no les iba a interesar que alguien se enterara de esos manejos espurios.
Después, el gobierno ecuatoriano me designó en el año 2013 delegado del ministro de Relaciones Exteriores en la Comisión de Auditores de Tratados Bilaterales y vimos también, notablemente, cómo los tratados bilaterales de inversión han servido para beneficiar a las empresas transnacionales y perjudicar al país. Y a mí lo que me preocupa, Pedro, es que, bueno, ya sabemos cómo se manejan los banqueros y los empresarios. El problema es los presidentes, los ministros, los funcionarios que emiten decretos, resoluciones y convalidan toda esa estructura. Y después le mienten a su pueblo diciendo que están haciendo grandes transformaciones. Una de las cosas que me asombró, más allá del respeto que tengo a Hugo Chávez por ciertas cosas que modificó sustancialmente en el país, y digo que las modificó sustancialmente, pues yo fui amigo de dos grandes presidentes del Ecuador, Luis Herrera Campis, que era demócrata cristiano, y el doctor Rafael Caldera, que es una especie de prócer venezolano, que además de ambos, de su honestidad, de su cultura, estaban inmersos en una estructura que no pudieron cambiar y que Hugo Chávez la rompió definitivamente. Pero ¿qué pasa? Hugo Chávez la rompió, pero se encerró en lo mismo. ¿Y qué es encerrarse en lo mismo? Pactó con el sistema financiero, aceptó las condiciones del sistema financiero. Entonces, cuando iba a las reuniones de las Naciones Unidas y hablaba de que Bush olía a azufre cuando se levantaba, y hablaba contra el imperialismo, simultáneamente negociaba con el poder del imperialismo. ¿Y cómo me di cuenta? Porque cuando cuando Correa en Alba presentó la auditoría, y Hugo Chávez dijo, nosotros vamos a seguir el ejemplo de Ecuador y vamos a hacer una auditoría de la deuda, y después no se hizo, investigando, a través de algunos contactos venezolanos, pude ver que el gobierno de Chávez financiaba una enorme cantidad de planes sociales con la emisión de bonos soberanos sometidos a la legislación de los Estados Unidos, a la jurisdicción de los Estados Unidos y entregados ¿a qué bancos para que los negociaran? A los mismos de siempre, al Citibank, al JP Morgan, al Chase Manhattan Bank. Entonces, claro, ¿cómo podía hacer una auditoría para cuestionar a bancos que él necesitaba que le colocaran sus bonos? Entonces, esta es otra de las cosas que uno tiene que ver lo que los gobiernos hacen, no lo que dicen, porque por supuesto lo que dicen siempre es enmascarar situaciones, y a veces, a mí me pasó cuando le mandé una larga carta a la ciudad de Kirchner, cuando el famoso conflicto con los buitres en el 2011, dándole todos los elementos que podían servir a Argentina para cuestionar esto, pero con otros elementos. Hubiera preferido que no me contestara, pero me contestó, diciendo que no se podía hacer otra cosa. Yo decía, ¿cómo se puede hacer otra cosa? Primero, llama a los empresarios privados, que le transfirió a la Argentina, en cifras del año 85, la mitad de la deuda externa pública total del país, 23.000 millones de dólares. Entonces, como la Argentina pagó por ellos, señores, devuelvan la plata. Más que no eran deudas legítimas, eran deudas absolutamente ficcionales, eran deudas truchas, que las construyeron para enriquecer ilícitamente. Llegamos al extremo que unos auditores del Banco Central me mostró una reunión de directorio de Renault, donde mostraban, en la reunión de directorio, articulaban cómo iban a defraudar al Estado. No usando esas palabras, pero cómo vamos a transferirle esto para que lo paguen ellos. Bueno, esto es lo que nos muestra Alejandro, es la realidad contrastada con la ficción, con los discursos políticos, con el cacareo político. Esto es lo que no se dice, esto es lo que no se muestra, y acá aportamos un poquito que es necesario para cambiar las cosas, para ser un poquito más objetivo a la hora de la crítica y para terminar con las barreras o con este sectarismo político. Muchas gracias, Pedro, y bueno, que esto sirva para que se reflexione sobre esto, ¿no? Es fundamental y pensemos en una Argentina distinta, sacándonos estos condicionamientos y estas mochilas que nos siguen pesando. Esperemos que así sea y sigamos construyendo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos. Esto fue todo, gracias.